Vicente Fox anuncia que iniciará, después de haberlo criticado, el apoyo a los adultos mayores para las comunidades más pobres. Pero es hasta 2007, con la entrada de Felipe Calderón, que lo empiezan a implementar. Excluían a los pensionados y jubilados, porque decían que ellos ya tenían una pensión y que esta pensión les retribuía por parte del Estado, pues, para la última etapa de la vida. Cosa más falsa, porque la pensión contributiva que los trabajadores tienen del IMSS o del ISSSTE, pues deviene de su trabajo y de sus aportaciones, no es una concesión del gobierno. Entonces, esta pensión los eximía de la otra pensión, de nuestra pensión. Entonces, se excluía a ellos, solamente se atendía a las comunidades de menos de 2.500 habitantes, porque no era la convicción de apoyar a los adultos mayores, sino era el uso político electoral de un programa en el que no tenían convicción y, como vemos, siguen sin tenerla. Entonces, la pensión en 12 años, desde el gobierno de Calderón y del presidente Peña, solo subió 160 pesos en 12 años. ¿Por qué? Porque sí había recursos para tener funcionarios con un trabajo suntuoso, pero no el trabajo de fondo, sino lujos en el gobierno, despilfarros en el gobierno y mucha corrupción. Mientras los adultos mayores vivían en esa desigualdad, los funcionarios se daban la gran vida, cosa que hoy no sucede. La pregunta que yo me hacía es, ¿esto ha tenido éxito? Yo creo que la medida del éxito se define a partir de un criterio fundamental, el criterio del consenso, es decir, la aprobación de los destinatarios e incluso de los no destinatarios de los programas que se están aplicando. Fíjense ustedes qué interesante lo que está pasando. Tiene tal consenso, tal aprobación, este modelo que estamos en plan de desarrollar hasta donde podamos, nos den nuestras fuerzas, que incluso los que están en contra de este proyecto tienen que advertir a la opinión pública que ellos están de acuerdo con el proyecto, lo cual es la mejor demostración de que la propia derecha del país sabe que no tiene ninguna oportunidad si no apoya el programa de bienestar que está en aplicación. Afortunadamente, para evitar malos entendidos, hay un adulto menor, un señor mayor que es como adulto menor y que dice siempre la verdad, que dijo, no, nosotros no queremos estos programas. Entonces, los organismos políticos a que corresponden han tenido que salir a decir, no, nosotros sí apoyamos los programas de bienestar. Esta es la mejor manifestación del éxito que está teniendo este enfoque. En los últimos años, la política laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido también una política protagónica, una política que justo es además estructural, que nos ha permitido lograr transformaciones que posiblemente en años anteriores eran simplemente inimaginables. Esto porque también había un sentido común, como saben, el sentido común de los neoliberales que decían, por ejemplo, no suban el salario, manténganlo bajo, disciplinado, fuerza laboral también disciplinada, y esto significaría con ello que no se espantaran las inversiones en el país y que eso significaría pues también una mejor economía. Pues qué más falso, que además se ha demostrado a lo largo de todo este tiempo que incluso aumentando los salarios sin generar las condiciones laborales, la mejora de las condiciones laborales, se ha permitido también un ambiente económico óptimo, un ambiente económico que permita también el desarrollo de todas y de todos. Para sintetizar y nada más como preámbulo compartir, pues que tenemos actualmente 58.3 millones de personas ocupadas, lo cual es prácticamente 9% más de lo que anteriormente teníamos. En el ámbito de la formalidad,
Estamos hablando que son ya 2.9 millones más de lo que se tenía anteriormente. Estamos hablando así de 12.5 millones de personas que ahora se encuentran en la formalidad. También cerca de 22 millones de trabajadores que están también registrados en el IMSS, lo cual significa que tengan la cobertura de los derechos que garantizan así los derechos sociales, y eso nos da también la oportunidad de ir mejorando las condiciones de vida de todas y de todos. Hemos también tenido un aumento del salario mínimo del 90% en términos reales. En los últimos años, desde que tenemos la medición posible. Lo que quiero que vean es cómo ha venido disminuyendo continuamente la pobreza laboral. Es decir, sean hombre o mujer, los trabajadores les han ido mejor, incluso a pesar de la pandemia. O sea, después de que pasó el efecto de la pandemia, la pobreza sigue a la baja, la pobreza laboral. Eso es un resultado muy favorable porque los trabajadores, resultado de muchas cosas que se han dicho aquí, están en mejores condiciones para obtener mejores ingresos que antes. A lo mejor no todos, pero sí en la parte baja de la distribución hay mejores ingresos y eso se ve reflejado en una menor tasa de pobreza laboral. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esta gráfica es muy importante porque esta desagrega a los trabajadores por rangos de edad. Vean que hay como dos niveles. Los que están como más abajo, que son las líneas oscuras, que son los jóvenes, digamos, los que entran recién a trabajar y luego la siguiente generación. Y la línea roja son los adultos mayores, de más de 65 años. Y vean que donde más ha bajado la tasa de pobreza laboral de los trabajadores es en los adultos mayores. Eso es resultado de varias cosas, pero tiene que ver con las políticas, muchas de ellas de esta administración, que es los trabajadores adultos mayores que desean o que necesitan seguir trabajando, pues a lo mejor pueden conseguir un mejor empleo que antes. Pero también es cierto que muchos adultos mayores, afortunadamente, ya no tienen que salir a trabajar porque cuentan ahora con el ingreso de la pensión universal. Y entonces vean que lo que más ha caído en los últimos años es la tasa de pobreza de los adultos mayores, que es la línea roja.